Mi nombre es Enrique Espejel y el día de hoy seré tu coach personal. Ya sabes que en este espacio encontrarás análisis, tutoriales para el uso de diferentes herramientas del coaching y la psicoterapia, espacios de preguntas y respuestas, blogs, reviews de materiales, ideas o teorías, entrevistas, actualidad y además de espiritualidad. Déjame hoy acompañarte en este camino, así que conversemos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversemos. Te recuerdo que si deseas apoyar a que este proyecto crezca y permanezca, es de vital importancia que te suscribas a mi canal, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. También te he subido los episodios a una lista de reproducción a mi canal de YouTube. Al suscribirte, las plataformas te avisarán cuando suba nuevo episodio o algún material extra. También que si encuentras útil e interesante este episodio, lo compartas con tus conocidos o en tus redes sociales para que sepa la gente de qué te estás informando o en qué andas. Si deseas contactarme, me puedes seguir en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. En mi página web encontrarás todos los enlaces para que estemos en contacto, que es enriquespejel.com. De verdad que poder crecer una comunidad será para mí un gran aliciente para decidir seguir con este proyecto o no. También contáctame si deseas hacer alguna colaboración o tienes alguna petición para el canal. Esta es una petición de una de las oyentes del podcast, Karina Bauzán, que me mandó su petición desde Estados Unidos, y como ya lo viste en el título, en el episodio de hoy conversaremos sobre este mecanismo que todos tenemos dentro. Veremos de dónde surge, sus implicaciones, la función que tiene, el trabajo que le podemos dar desde la parte psicológica, pero también desde la parte espiritual, y buscaremos que a través de este episodio no solo le puedas aprender a gestionar eficiente y constructivamente en tu vida, sino que también en el camino comprendas mejor por qué y para qué surge este mecanismo en tus clientes. Y estamos hablando de la culpa. Cuando Karina me contactó para mandarme esta petición, pensé, esto es todo un reto, porque por un lado puedes pecar de ser reduccionista con el tema de la culpa, y por otro puedes llevarlo a hacerlo tan complejo que se pierde la dirección de trabajo de la culpa. Tengo años trabajando y dándole un abordaje a la culpa desde la parte psicológica y espiritual, y a lo largo del camino he aprendido a trabajar un cúmulo de técnicas y de vías para poder resolver esta emoción que después evoluciona en un sentimiento. La emoción es la culpa, el sentimiento es la culpabilidad. Uno de los problemas que le veo al trabajo de la culpa es que es un tema complejo que parece fácil. Por otro lado, tendemos a pensar, cuando no somos los que la sentimos, que solo con sacudírsela basta para dejar de sentir esta emoción o este sentimiento. Y aprender a identificar en qué etapa está es importante para poder darle un tratamiento. Y lo último es que la culpa tiene tantas vertientes que no todo profesional considera o conoce, y las personas no presentan todo el cuadro siempre. Por ello es fácil, como ya dije, caer en un sentido reduccionista del tema, o es fácil no atacar el problema como culpa, porque dentro de esa complejidad no sabemos identificar que nosotros o nuestro cliente está en un proceso culpígeno. Entonces, iniciemos con diferenciar la emoción del sentimiento. La emoción es un indicativo o una señal de nuestra mente a través de diferentes medios, como lo son la psique, que son los pensamientos, o el cuerpo, que nos indican algunos estímulos útiles para guiar nuestro camino y acciones en nuestra vida, y de esta manera promover de forma eficiente nuestro desarrollo y consecuente adaptación al mismo. ¿Sí lo escuchaste bien? Te lo voy a repetir porque el concepto es importante. Una emoción es un indicativo señal de nuestra mente a través de diferentes medios, como lo son la psique, que son los pensamientos, o el cuerpo, que nos indican algunos estímulos útiles para guiar nuestro camino y acciones en nuestra vida, y de esta manera promover de forma eficiente nuestro desarrollo y consecuente adaptación al mismo. Por lo tanto, si razonamos esta definición, nos daremos cuenta que la culpa como una emoción
no es algo que tenemos que suprimir o dejar de sentir. Para empezar, no es posible suprimir las emociones. La única forma de dejar de sentir es que nuestro sistema nervioso se viera dañado. Y bajo estudios se ha encontrado que solamente quien experimenta una condición como la psicosis o la sociopatía puede no generar una emoción como la culpa. En realidad el reto es aprender a gestionar la emoción. Gestionar es una palabra que me gusta mucho porque gestionar significa que soy capaz de ser consciente ante mi emoción, que soy capaz de dirigirla, de aprender a identificarla y trabajarla, que me permito escucharla pero no ser dominado por ella. Gestionar significa que soy dueño de mí mismo, por lo tanto, gestionar una emoción como la culpa me lleva a exponenciar algunos elementos que conllevan la definición y lo primero es que aprendo a escucharme, a estar en contacto conmigo mismo, a darme importancia y relevancia. Como ya dije, que me vuelvo un maestro a aprender a ser maestro de mi profundidad, lo cual es muy complejo. Que aprendo a dar utilidad a mis estímulos y mensajes justamente para generar exponenciar mi desarrollo, que como ya he mencionado en otros episodios, en realidad es nuestra única razón de existir, desarrollarnos para contribuir al sistema a desarrollarnos como una unidad. Entonces te das cuenta de la importancia de comprender lo que es una emoción y lo profundo que suena ser capaz de ser dueño de mí mismo para potenciar mi desarrollo. Después, ¿qué es un sentimiento? Ya definimos una emoción. El sentimiento es un producto de las emociones cuando son filtradas a través del proceso cognitivo, es decir, de los pensamientos. Cuando yo me doy cuenta que estando en una relación besé a alguien y me siento mal por lo que hice, ahí siento culpa. Pero cuando me regreso todo el camino a casa pensando que mi pareja no se lo merece, por qué me comporto así, me pongo a recordar las veces que tal vez en otras relaciones no solo fue un beso, sino que llegué a algo sexual. Pienso que este beso tal vez es el primer paso a que llegue en algún momento a ese algo sexual. Me da temor no poder detener en algún momento eso. Empiezo a sentir que tal vez es el inicio del fin de mi relación o de volver a vivir como viví en esas otras experiencias donde fui infiel. Y pienso que cuando llegue a mi casa, mi pareja me va a mirar a los ojos y yo voy a sentir cómo le traicioné con ese beso y lo que podría llegar a hacer. Y dale cuerda a esta historia por todo el trayecto que dure tu camino a casa. Entonces llegas a casa con un sentimiento de culpabilidad. ¿Ya notas la diferencia entre la emoción y cómo al pasar por un proceso cognitivo inadecuado lo conviertes en un sentimiento? Por lo tanto, ya mencioné, el tema no es dejar de sentir culpa, sino aprender a gestionarla, porque de entrada ni siquiera es posible dejar de sentir. Pero lo que sí puedo dejar de sentir es culpabilidad. La culpa no la puedo eliminar, esa se gestiona, pero la culpabilidad sí es algo que puedo reducir al mínimo o de plano eliminar de mi vida, porque la emoción es una respuesta biológica, el sentimiento es autogenerado por el propio individuo. Uf, ¿cómo ves? Va súper interesante esto, ¿no crees? Bueno, entonces, regresando a un punto anterior, de hecho, te he dicho que es importante poder identificar en qué etapa nos encontramos para poder darle el trabajo adecuado. Y ya partimos de poder diferenciar si la persona siente culpa, que es una emoción, o se siente culpable o culpabilidad, que es un sentimiento. Y ya sabemos que la emoción es un proceso biológico, mientras que el sentimiento es generado por modelos mentales inadecuados. Ahora, veamos un poco sobre sus funciones. La culpa como emoción en realidad es un proceso muy bonito que nos ayuda a entender cuáles son y deberían ser los límites en las relaciones sanas. Es decir, imagínate que voy al refrigerador y me como el yogur de mi hermano, entonces me siento mal, es decir, siento culpa. Ahí eso me está indicando, como dije hace un momento, esta emoción me dice cuáles deberían de ser los límites en las relaciones sanas. Esta es la forma en que mi mente, mi conciencia, hablo de la parte sabia profunda, visto desde la parte espiritual,
ya que visto desde la parte psicológica estaríamos hablando de valores, adaptabilidad, códigos de creencias y de conductas, así que no importa desde la posición que lo tomemos, en realidad el proceso será el mismo. Entonces tomo el yogurt y me siento mal, y es la forma en que mi mente o mi conciencia me avisa que esta conducta puede hacer enojar a mi hermano o lo puede lastimar o puede generar algún conflicto. Aprender a escuchar esta emoción es la que me llevaría a que detenga la acción y regrese ese yogurt a su lugar, o que si ya me lo comí, decida ir a comprar otro para reponerlo, que es una compensación. Sin embargo, aquí es donde se empieza a hacer la situación más compleja, porque para iniciar, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué pienso que puede haber un conflicto? ¿Por qué mi hermano se podría ofender, enojar, sentir mal o resultar lastimado? Porque como ya te dije en el episodio pasado de por qué hacemos lo que hacemos, el 98% de las personas vivimos en el cuento de que somos libres, y eso es absolutamente falso. Somos aleccionados desde el vientre materno en cómo debemos comportarnos para ser aceptados en una sociedad, en una familia, en una cultura o en algún grupo general o particular. Y crecemos pensando que elegimos ciertas conductas porque eso es lo correcto, cuando en realidad lo hacemos porque nos han entrenado como lobos marinos a saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, surgen de nuevo las preguntas. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué pienso que puede haber un conflicto? ¿Por qué mi hermano se podría ofender, enojar, sentir mal o resultar lastimado? Porque nos han enseñado que robar está mal, que quien toma algo que es tuyo sin permiso tal vez no te ama o no te respeta, porque te han educado a sufrir ante la pérdida, a valorarte por lo que tienes y haces en vez de por lo que eres, porque te educaron a sentir apegos y que los apegos son muestra de amor y de valoración hacia las cosas o las personas, que el que pierde algo vale menos, a controlar, a sentirte ofendido o afectado, aun cuando estas cosas solo existen en tus pensamientos erróneos. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, si mi hermano tiene todos estos pensamientos en la mente o algunos de ellos, ya comprendes por qué es entendible que se vaya a sentir molesto o incluso lastimado. Ahora multiplica eso por 2, porque si además no solo mi hermano, sino que yo también tengo estas creencias, es evidente que yo voy a sentir culpa hacia lo que yo sé que le estoy haciendo a mi hermano, que seguramente lo tengo porque al ser hermanos no podría haber salido uno de una familia con creencias y modelos funcionales y el otro de una familia con creencias y modelos disfuncionales. Esto último te lo comparto entonces como para una forma de que nos lleva a poder entrar a otra parte importante del tema, que es los posibles orígenes de la culpa. Desde mi perspectiva existen 3 posibles orígenes de la culpa, que son las culpas autoinducidas, donde entran en juego todos estos introyectos, las culpas heredadas, que son las enseñanzas sociales o familiares, y las culpas implantadas, que ya no tienen que ver con los dos anteriores porque no son cosas que vivían en mí, pero que al mismo tiempo se conectan unas con otras porque se valen de ellas para tener un terreno fértil. Las culpas autoinducidas son aquellas que provienen de mis propios modelos mentales que, como ya dije, a veces pueden ser funcionales, pero en la mayoría de los casos provienen de modelos mentales inadecuados. Por ejemplo, sentir culpa por ser infiel. Mucha gente siente culpa ante la infidelidad porque le enseñaron a creer y lo ha aceptado que verdaderamente la fidelidad es la actitud correcta y la infidelidad es la actitud incorrecta. Le enseñaron que está mal, sin embargo no se da cuenta que no es una conducta que por sí misma sea mala, porque en realidad puede ser una conducta acordada donde una pareja establece su propia dinámica que genera bienestar a sus miembros, ya sea una relación monógama, abierta o poliamorosa. En este individuo se ha fundamentado una razón consciente, mejor dicho, en este individuo no se ha fundamentado una razón consciente y trabajada de por qué ser fiel, sino que solamente vienen a él las ideas que ha decidido adoptar de manera inconsciente.
y sin trabajar de que la infidelidad está mal y no razona por qué es algo funcional para su vida o por qué no lo es. O por ejemplo robar. Recuerdo que una vez fui a un tour a un rascacielos aquí en la Ciudad de México y le abren las puertas los domingos a visitantes siempre que sean invitados de sus empleados. Y estábamos 3 amigos, uno de ellos nos invitó a los otros 2. Nos sentamos en una mesa de la cafetería un rato a descansar y estuvimos ahí como media hora. Desde que nos sentamos, alguien había dejado una cera para el cabello en la mesa, al parecer sin usar, y uno de mis amigos al levantarnos dijo, y yo me llevo esto. Mientras que el otro inmediatamente reaccionó diciendo que no, que la dejara ahí, que les podían decir algo, que era como robar. Me llamó mucho la atención su respuesta porque justo esto es lo que lleva a las culpas autoinducidas. Un individuo que no razona y solo reacciona a sus programaciones de que tomar algo que no es suyo está mal. Y ojo, no estoy diciendo que debamos hacerlo. Estoy razonando sobre la respuesta y de dónde sale, no si debería o no hacer ciertas cosas. Finalmente, como él, he visto muchas personas reaccionar de inmediato pensando que cualquier conducta donde tomes algo que no es tuyo es de inmediato algo incorrecto, donde recalco, al menos lo menos importante es si alguien toma las cosas o no. Lo verdaderamente trascendente es la respuesta de la persona y lo segundo sumamente importante, que busca que otros se rijan por sus ideas o valores. Es decir, es perfectamente válido pensar que no, tú no harías una cosa o la otra, pero también hay contextos donde sería importante entender que estas son tus creencias y no por eso la humanidad se debe regir por ellas. Llegar a este punto sería una de las claves para poder trabajar que las conductas no transiten a la culpa, es decir, abandonar la sobregeneralización y solamente entender que es una conducta que he decidido adoptar, pero no por ello está bien o está mal como para que deba ser una norma. Ya sé que esta última idea puede chocar con muchos porque les cuesta mucho comprender cómo crear valores propios en vez de crear valores que uno piensa que deben regir a la humanidad. En lo personal he decidido no robar. Es un tema que trabajé de manera consciente y desde valores personales, más allá de juicios morales y valores sociales. Y esto me ha llevado a darme cuenta que robar no es un acto malo por sí mismo, que en realidad todos robamos de una forma o de otra. Por ejemplo, todo lo que tomamos de la naturaleza no nos pertenece. Y en lo más elemental eso es robar, solo que dependiendo del contexto lo vemos mal o lo vemos neutral. De la misma manera que todos provocamos muerte de alguna manera, de todos de alguna manera provocamos muerte, solo que dependiendo del contexto lo vemos bien o lo vemos neutral, porque matar gente o matar mascotas es abominable, pero toda la sangre que derramamos a diario matando animales para comer lo miramos neutral. Así que lo que más nos conviene desde una perspectiva de desarrollo es soltar los convencionalismos sociales y crear nuestras propias normas, lo cual no significa que entren en conflicto con las sociales. Es decir, yo elijo no robar por mis propios parámetros personales, trabajados desde la conciencia, no porque la sociedad me dicta que esto está mal o por temor a la represalia social o legal. Como verás, las culpas autoinducidas se activan derivado de los actos que contraponen todas aquellas ideas y creencias que hemos decidido adoptar y que rigen nuestro día a día, y que no solo nos molestan a nosotros, sino que queremos imponer como normas generalizadas y que llevamos a la enseñanza a nuestra sociedad o a nuestra descendencia, y ahí es donde se convierten en el segundo rubro, que son las heredadas. Las culpas heredadas serían aquellas que surgen de ideas que no propiamente adoptamos o que no rigen nuestra vida de manera consciente, pero que sí nos rigen de manera subconsciente. Por ejemplo, un homosexual que no detiene su vida homosexual, pero que le heredaron la homofobia a nivel subconsciente, por lo cual vive culpa en algún nivel, ya sea consciente o subconsciente. Y que lo deja ver en sus actitudes, como esta gente que dice que se acepta gay, pero que es su vida privada y no tiene por qué andarlo gritando a los 4 vientos. Otro ejemplo sería alguien que en su familia ha habido abusos sexuales,
de los que probablemente no se habla abiertamente, pero se saben, y entonces, aunque de manera consciente no vive estos eventos ni los actúa, siente una especie de culpa o vergüenza hacia la sexualidad. Entonces, a diferencia de las culpas autoinducidas, que sí configuran o suprimen las conductas porque el individuo desde su supuesta libertad adoptó las ideas, en este caso las ideas heredadas que causan culpa o las culpas heredadas tal vez no configuran las acciones, pero sí configuran el sentimiento. Las ideas heredadas son creencias o ideas que están en el sistema y estas generan culpa. Y las culpas heredadas son emociones o sentimientos que alguien más sintió, que no son por nuestro actuar, pero que sentimos de forma aprendida. En este rubro, ¿quién crees que es nuestro actor estrella para habernos heredado culpas por siglos y generaciones? ¿No adivinas? A ver, otra oportunidad. Ok, te diré. Nuestra santa y siempre viva Madre Iglesia. Gracias a la Iglesia tenemos una cantidad impresionante de ideas heredadas sobre todo lo que es pecado, y hoy en día una parte de la población mundial sigue viendo como pecado muchas de estas cosas, mientras que otra le quitó la etiqueta de pecado para solo llevarlo al terreno de lo que está mal, aunque el resultado final es el mismo: autojuicio y culpa. Gracias a las ideas arcaicas de la Iglesia, hoy seguimos pensando que la libre expresión y disfrute de nuestra sexualidad está mal, que el aborto es una abominación, que la poligamia está mal, que la homosexualidad está mal, que divorciarse y no quedarse en una relación poco sana el resto de la vida está mal, que no desvivirnos por los demás a costa de nuestro bienestar está mal, que creer en algo diferente a su dogma establecido está mal, y que todos deberíamos creer que esa es la única verdad en términos espirituales, y un sinfín de ejemplos que seguramente ya conoces. Para seguir reforzando esta idea, te explico nuevamente por qué todo esto entra en el rubro de heredadas, porque recuerda que te dije que la gente no necesariamente se rige por estas ideas de manera consciente, pero sí lo hace de manera subconsciente. Entonces, no por estas normas la gente deja de expresarse pública o secretamente homosexual. No por esto la gente deja de abortar, aunque lo esconde. No por esto la gente deja de divorciarse. No por esto la gente deja de tomar en sus relaciones actitudes diferentes a la norma, como la infidelidad, lo cual también esconde. A pesar de que en muchos casos no dejan de actuarlo, al mismo tiempo no dejan de vivir culpa. Vivir bajo estos dos conceptos de culpa autoinducidas de manera constante y culpas que surgen de lo heredado nos hacen sumamente vulnerables, porque somos nosotros mismos vamos preparando el terreno y haciéndolo fértil para que otros vengan a implantar culpas en nosotros. Así surge nuestro tercer rubro, que son las culpas implantadas. Las culpas implantadas son aquellas que no vivían en nosotros, o si estaban eran en una medida mínima, pero se activan o acrecentan cuando alguien más viene a corresponsabilizarnos o a culparnos de aquello que está viviendo. Por ejemplo, imagínate que eres infiel, tú ya te sientes mal, pero no lo suficiente como para que la culpa te haga detenerte ante la acción, así que sigues. Tu pareja ya lo sospecha hace tiempo y no es la primera vez que pasa, y finalmente lo confirma. Ojo, no lo descubre, lo confirma. O se da cuenta que una vez más fallaste al acuerdo de fidelidad, que habrá que ver cómo se estableció también ese acuerdo. Y entonces empieza a culparte del daño que le haces a la familia, a la pareja, a los hijos. Usa información que tiene sobre ti a su conveniencia, como por ejemplo tu historia familiar o el tipo de papá que tuviste, o te recuerda todo lo que ella hace por ti y que tú estás tirando todo a la basura. Y hace todo esto para responsabilizarte a ti o culparte a ti de su bienestar, sin darse cuenta que la única responsable de no vivir esto es ella, si se atreviera a tomar su camino en vez de quererte cambiar, sabiendo que no compartes este valor de la fidelidad con ella. Este sería un ejemplo donde tú ya sentías culpa, solo la pareja la acrecenta, la alimenta, la fortalece y ayuda a poner elementos que lo lleven a pasar de la emoción al sentimiento.
Un ejemplo de una culpa implantada que no sentías sería, imagínate que alguien deja algo en tu casa, digamos una taza. Te avisa que pasará por ella en la semana, que se la cuides porque es importante para la persona y tú le dices que sí. Entonces, limpiando tu casa sin querer la tiras y se rompe. Tú piensas, bueno, es una taza, se la puedo pagar, pero cuando comunicas la situación, la persona reacciona de forma exacerbada, diciendo que te había dicho que la taza era muy importante, que se la dio su abuela, que la abuela acaba de fallecer, que eres una persona egoísta y desconsiderada, que aunque se la pagues, no vas a reparar el daño porque la taza no tiene un valor monetario, sino sentimental, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, tú de inicio no sentías culpa, pero como eres una persona que se consiente la culpa autoinducida de manera constante y consientes vivir con muchas ideas heredadas, cuando esta persona te dice todo esto en automático, empieza a surgir la emoción de la culpa que luego tú alimentas con tus modelos incorrectos y la llevas a convertirse en un sentimiento de culpabilidad, pensando que sí. Tal vez si la lastimaste, empiezas a tener una necesidad, no un deseo, una necesidad de compensarla, pensando que no podrás reparar el daño, etcétera, etcétera. Y te digo etcétera, etcétera, porque estos cuentos son cuentos largos y reiterativos que estoy seguro que conoces, solo no te habías hecho consciente que los activas y en muchas ocasiones ni siquiera sabes detenerlos. Sin embargo, también ya mencioné que para que las culpas implantadas funcionen, forzosamente se tienen que adherir a modelos mentales inadecuados que ya tengas establecidos previamente, porque de otra manera te será casi imposible entender por qué alguien se siente mal por estas cosas y por lo tanto será complejo generar culpa en ti. Imagínate a alguien del Medio Oriente con 5 esposas y que un día una viniera a quererle plantar o implantar la culpa de que por sus 4 matrimonios o sus 4 esposas, ella se siente sola y miserable. Ese hombre difícilmente comprendería por qué se siente así. O en Japón, imagínate una mujer occidental que se sintiera herida porque su esposo japonés tuvo sexo con una geisha. El esposo o las mujeres de esa cultura difícilmente podrían sentir culpa o pena por esa mujer, puesto que para ellos es un honor que una geisha tenga un amorío con tu pareja. Bueno, entonces ya vimos que existen 3 rubros bajo los que podemos agrupar a la culpa. Ahora tendríamos que pensar en las razones que lo motivan y las 2 razones más comunes por las que se activa la culpa son por el autojuicio y por una necesidad de autocastigo. La culpa que surge del autojuicio suele venir de individuos con creencias y modelos mentales que ya mencioné antes, pero que además suelen ser rígidos de pensamiento y por tanto suelen tener conductas de exigencia fuerte para con su entorno y aún más fuertes para con ellos mismos. Suelen tener patrones controladores que además sobregeneralizan como si sus pensamientos, ideas, creencias y valores deberían regir a todos. Ejemplos de esto tienes montones. Gente que se hace llamar pro vida, pro familia, feministas, grupos religiosos, que son personas de pensamiento radicalizado donde no permiten que nadie esté fuera de las normas que ellos consideran lo correcto, entre comillas. Aquí, como siempre te digo, no se trata de hablar de si sus ideologías son las correctas o sus actitudes, sino de poder tomar conciencia del impacto que esto tiene para su propio bienestar. Y al ser individuos que tienden a tener esta mente rígida y que se guían por creencias que no conciben que puedan ser diferentes a la norma que se les enseñó, lo cual puedes reconocer por las actitudes que toman de manera social, y por eso mencioné los ejemplos de estas personas radicales. Entonces se configuran con exigencias duras y fuertes sobre el entorno y por ende sobre ellos mismos. Entonces cada vez que no cumplen con lo establecido por sus mentes rígidas, sienten culpa. ¿Qué es lo que les lleva a tener un aliciente de mantenerse en este camino? Dicho sea de paso que esta culpa de la autoexigencia es una culpa un tanto heredada y un tanto implantada que se enseñó a la humanidad desde hace siglos para poderla controlar, que en su momento era algo necesario para el orden social, pero hoy no lo es.
Sin embargo, como siempre te digo, te pongo todo este tipo de ejemplos para que lo comprendas mejor. Sin embargo, también te lo digo siempre. No te quedes solo en la generalización y en el lado extremo del ejemplo, porque entonces caes en el autoengaño de que tú no entras en esos patrones y por tanto no tienes nada que trabajar en ti. Y para quien se dedica a la psicoterapia o al coaching, cae en el error de no poder identificar conductas y hábitos mentales que parecieran comunes y por tanto sin nada que trabajar en ellos. Entonces, si eh, ese ejemplo extremista de quien se declara pro vida, pro familia o pro lo que sea, y que además tal vez hasta hace activismo, lo llevamos a un contexto mucho menos radical. Imagínate una persona que considera que comer con la boca abierta o comer con las manos está mal. Entonces, no solo trata de imponerlo, tratando de manipular, por ejemplo, a la pareja para que actúe de acuerdo a sus estándares y creencias, y la pareja puede que se lo permita o no. Sino que cuando tiene hijos ahora lo empieza a convertir en un tema heredado o implantado, donde empieza a imponer su idea de cómo comer a los hijos y cualquier cosa contraria a esa costumbre está mal. Luego los hijos deciden no acatar al pie de la letra el mandato y entonces esta persona termina sintiendo culpa por el autojuicio de que no hizo un buen trabajo con sus hijos al educarlos en las buenas costumbres. Como te comento en otros episodios, ¿te das cuenta qué compleja es la conducta humana? Bueno, entonces los autojuicios son esta conducta que tiene el individuo, que se activa por tener ideas rígidas por las cuales se guía para vivir, que con frecuencia quiere implantar a los demás y que cuando por alguna razón sale de estas normas, estos autojuicios le llevan a vivir culpa, que es la manera a través de la cual se autorregula para no renunciar a estas ideas o creencias de lo que es vivir correctamente y que definitivamente fueron heredadas o implantadas por adultos que en su infancia le decían cosas como: estás comiendo con las manos, qué vergüenza que te vea toda la gente, mira, límpiate. ¿Ya estás llorando de nuevo? Debería darte vergüenza que la señora te esté viendo llorar. La señora va a decir: mira, ese niño llora por nada. Hazte para allá, me da pena que me vean con un niño llorón. O ya los hijos que son más grandes, decirles cosas como: ya estás de rogón con tu novia, debería darte vergüenza que la gente vea cómo andas de arrastrado. Si no quieres estar contigo, ya búscate a alguien más. Y entonces, de alguna manera, vamos enseñando a las personas a sentir culpa, a sentirse inadecuados, a sentirse mal cuando toman conductas que están fuera de nuestra exigencia, que se convierte después para ellos mismos en autoexigencia. La razón que nos lleva a la culpa, o la segunda razón que nos lleva a la culpa, es una necesidad de autocastigo. Esto es algo que a las personas en general les cuesta comprender porque no les parece lógico, pero desde la perspectiva de la psicología sí tiene toda la lógica del mundo. Y el tema es que hay ciertas personas que de alguna manera tienen una inclinación y en grados extremos una necesidad patológica al sufrimiento. Pero no hablaré de la necesidad patológica, hablaré de esta inclinación al sufrimiento, la cual surge porque con frecuencia este tipo de individuos han sufrido desde pequeños o incluso crecieron viendo a mamá o a papá sufrir y aguantar todo tipo de sufrimientos emocionales o físicos. Entonces van formando una distorsión que les lleva a pensar que esa es la forma correcta de vivir y forman una generalización de que no importa dónde estén o vayan, la vida seguro es así. Por lo tanto, permanecen en el sufrimiento que ya conocen en vez de arriesgarse a vivir uno que no conozcan. Desde esta perspectiva, entonces la culpa se convierte en el resultado de una necesidad constante de buscar sufrimiento y la culpa es un medio más para lograrlo. Cuando la gente funciona desde esta perspectiva, si algo le genera un poco de culpa, busca la manera de acrecentarla. Y si algo no le genera culpa, busca la forma de generarla. O cualquier cosa puede convertirse en un gatillo, como un comentario, una interpretación que le haga empezar a generar este proceso de llevarle a generar una emoción y convertirla en un sentimiento.
Esto puede tener múltiples factores, pero suele ser una forma de evadir otro tipo de dolor. Por ejemplo, imagínate a alguien que practica la autolaceración, que no es una cosa tan común hoy en día, pero sigue vigente. Y tal vez este ejemplo te ayude a entender mejor por qué una persona busca el autosufrimiento. Imagina entonces una persona que siente que le falló a Dios, entonces siente mucho dolor por la culpa de haberle fallado. Entonces busca una forma de lastimarse y se infiere dolor físico, porque el dolor físico le distrae del dolor emocional que siente por haberle fallado a Dios. De principio llevó su atención a otro tipo de dolor y al final siente alivio porque siente que compensó su acto con el dolor físico, por tanto la culpabilidad disminuye y se vuelve un sentimiento más manejable. Bueno, lo mismo pasa con el que usa la culpa para el autosufrimiento. Hace algo y como no sabe qué hacer con lo que está experimentando o viviendo, tal vez ni siquiera se va a atrever a comunicar lo que hizo, entonces inicia un proceso culpígeno para autocastigarse por su acto. Así no tendrán que castigarlo otros y enterarse de lo que hizo. Y cuando el sufrimiento ha sido suficiente, siente que compensó a la persona afectada sin que nadie se haya enterado. Así que en ese contexto resulta altamente funcional para este individuo porque nadie se entera de lo sucedido, no se arriesga a ser relegado, castigado por otros o perder algo o alguien, pero con su sufrimiento siente que compensó a la persona afectada y esto le ayuda a procesar esa culpa. Sin embargo, esto tiene un detalle oculto. Esta compensación a través del sufrimiento a veces puede durar meses, años o toda la vida. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se sigue sintiendo culpable por algo que pasó en la infancia y que hoy a sus 50, 60, 70 años sigue sintiendo culpa? Se confiere autosufrimiento por lo vivido en el pasado y la afectación causada. Pensarás que esto pues no es muy común, pero es más común de lo que crees, solo que la gente no habla de ello justamente porque, como dije, esta culpa ayuda a no vivir mayores consecuencias y al mismo tiempo compensar con el sufrimiento el mal que piensa se hizo a otro individuo. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta que debe ocuparnos grandemente y es ¿cómo lo trabajo ya sea en mí o en mis clientes? En realidad existen muchos abordajes que le puedes dar a este tema, pero te expondré de manera general algunas ideas que pueden servir para que puedas trabajar con la culpa. Lo primero, como en todo abordaje de desarrollo, es poder identificar qué sucede, de dónde viene y qué tipo de culpa es de acuerdo a la clasificación que te di. En cualquiera de los tres casos es importante poder llevar a la persona o a uno mismo a entender que la culpa probablemente viene de ideas y creencias que tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal. Y es tiempo de decidir si esta creencia me es verdaderamente funcional o es tiempo de desecharla y transformarla en alguna otra. Por ejemplo, las mujeres que se acuestan con quien sea son unas perdidas. La puedo transformar, una creencia como esa, la puedo transformar en las mujeres y todos los individuos, hombres o mujeres, tienen derecho a vivir y disfrutar libremente su sexualidad. También darnos cuenta que muchas de estas ideas son ideas arcaicas, ideas que ya no se ajustan a la sociedad del siglo XXI, pero que seguimos preservando a pesar de que ya no se ajustan con lo que acontece. Otra cosa que funciona ampliamente es usar la culpa como una guía, es decir, si no estoy dispuesto a cambiar mis ideas sobre un tema o lo quiero mantener en mi mentalidad, entonces sé consciente que permitirte la culpa es una forma de maltrato. Así que en vez de consentir, volverte a permitir sentir culpa, guarda esta emoción de manera consciente para que puedas recurrir a ella cuando lo necesites. Y en vez de permitirte equivocarte, en tus términos, obviamente, recuerda lo que vas a sentir de tomar la acción y usa esto como una guía de lo que no deseas sentir y experimentar. Por ejemplo, imagina que tú o tu cliente no quieren dejar de pensar que lo correcto para sí mismos, no para el mundo, es la monogamia. Entonces, si alguna vez fuiste infiel y sentiste culpa, recurre antes de dar el paso a la actitud infiel, a recordar cómo se siente esa culpa y elige de manera consciente no tomar la acción para no permitirte sentir culpa o la culpa que estás recordando y que sabes e identificas que se siente cuando actúas infiel.
Otra forma de trabajar la culpa es que cuando siento la emoción no la alimento para que no se convierta en un sentimiento, sino de inmediato la detengo a través de razonar por qué mis pensamientos son incorrectos. Imagina que un ser querido trasciende y sientes culpa porque piensas que pudiste haber hecho más por esa persona, pudiste estar más cerca o en los últimos tiempos no le aprovechaste. En ese momento te haces consciente de que estás sintiendo culpa. No te consientes seguir pensando así, puesto que sabes que se le convierte en un sentimiento de culpabilidad que se hace más complejo de trabajar y razona para poder sustituir esas ideas erróneas, por ejemplo, que las relaciones son de dos, que la relación no tenía por qué recaer en tus hombros únicamente, que si no estuvieron juntos en los últimos tiempos también es porque el otro no puso de su parte lo suficiente y no únicamente por ti, que el sufrimiento que se puede sentir no es por la persona sino por lo que representa y por lo que no está trabajado en ti, y de esta manera llegas a un punto en el que al no alimentar la culpa, la emoción se va ajustando de manera muy pronta, puesto que recuerda que la emoción es un proceso biológico, por tanto, en cuanto se estabilizan las funciones de pensamiento, le siguen las funciones corporales y por tanto cesa el proceso de culpa. Otra forma de trabajarlo es renunciar de manera determinante a sentir culpa y buscar la forma de compensar de manera activa. Recuerda que esto también sería parte de cuando la culpa viene como un proceso de autocastigo. Cuando digo compensar de manera activa, me refiero a hacer algo que efectivamente compense a la persona por el supuesto mal recibido. Dentro de este mismo rubro puede que los demás lo sepan o no, pero podemos ofrecer cambios también de manera activa a las relaciones. Es decir, imagina que fuiste infiel, tal vez no vas a comunicarlo, por lo tanto no vas a compensar, pero te determinas a ofrecer un cambio de conducta en tu relación o a buscar terapia o cursos o desarrollo, justo para que esto no se repita. Y no, ir a ofrecer disculpas no cuenta, no vale y no sirve. Puede que valga para aliviar el ego herido de quien se ha sentido afectado, pero en realidad y de manera activa no sirve prácticamente de nada ir a ofrecer disculpas, porque justamente como su nombre lo indica, la función de una disculpa es quitar la culpa. Cuando yo voy y le digo a alguien o alguien viene a decirte a ti: oye, quisiera ofrecerte una disculpa por cómo te hablé, no repara el daño, no mejora la relación y no me asegura que hayas tomado conciencia de tu conducta ni de que vayas a ofrecer un verdadero cambio. Por lo tanto, si quieres ofrecer una disculpa o el otro la necesita para ponerle una bandita a su ego, pues adelante, no sobra. Pero lo que verdaderamente transforma las relaciones es que la conducta se detenga y cambie, derivado de que realmente entendiste que eso no suma a construir una relación sana. En el rubro de la compensación, es indispensable que vayas y preguntes cómo puedes compensar. La compensación debe estar dictada por quien supuestamente resultó afectado y acordada por ambas partes de tal manera que no contravenga el bienestar de nadie. Imagina que le chocas tu carro contra la casa a alguien y le rompes una ventana grande. Vale, vas, te disculpas. Como ya te dije, tus disculpas no sirven prácticamente de nada, pero el otro se siente menos afectado al menos y preguntas, aunque es obvio, ¿cómo puedes compensar el daño? Imaginemos dos panoramas. El primero, te dice que para compensar lo que puedes hacer es cambiarle tu casa, ¿no? O número 2, te dice que pagues todos los daños. Justo a esto me refiero con que la compensación debe estar dictada por quien recibió la supuesta afectación. Digo supuesta porque muchas veces la afectación no es activa, solo existe en la mente de quien la piensa y la siente, y esta compensación no debe contravenir el bienestar de ninguna de ambas partes. En el caso 1, tal vez eso haría sentir al otro compensado, pero ya contraviene el bienestar de quien compensa, ¿no? Cambiarle la casa. En el caso 2, el más obvio, compensa al afectado. En este caso no es supuesta la afectación, le tiró un cacho de la casa. Lo que puede ser supuesta afectación es la parte emocional que sienta por cómo la gestiona la situación el propio individuo.
Entonces compensa al afectado sin contravenir su propio bienestar, como sería en el grado exagerado de cambiar de casa, sino solamente paga los desperfectos. Obvio vienen todas las variantes donde podríamos pensar, pero si el que chocó la casa no tiene dinero para pagar y tiene que pedir prestado o vender algo, entonces no estaría ahí contraveniendo su bienestar. Sí, pero los actos tienen consecuencias y en la compensación tendrá que estar dispuesto a vivir cierta incomodidad, puesto que es parte de responder a lo que significa tener un auto. A veces hay situaciones donde la supuesta afectación al otro es tan grande que no hay forma de poder generar una compensación. Imagínate una persona que atropella a alguien y este alguien trasciende. Tal vez ni siquiera el pago de una cantidad, digamos un seguro, una indemnización a la familia, sea compensación suficiente para apagar la culpa. En estos casos, una herramienta que puede servir es llevarle a dotarle de sentido, darle un sentido más allá de la experiencia, que se vuelva algo trascendental. A partir de este tipo de experiencias, mucha gente crea asociaciones, da un nuevo rumbo a su vida, genera incluso un impacto social, porque le dio sentido a su experiencia. Esto sería algo que podemos llamar un enfoque logoterapéutico. En el caso de la autoexigencia, como ya comenté, es importante poder reflexionar estas ideas, empezar a desechar todo lo que ya no es funcional y entender que los tiempos modernos requieren una adaptación diferente. Que no seguir las normas establecidas no está mal. En todo caso, más que guiarnos por normas morales y sociales, podríamos guiarnos por el sentido común. Es decir, ¿te acuerdas del ejemplo de la acera abandonada? El sentido común diría que tiene tanto tiempo ahí abandonada, incluso antes de que llegáramos, que todo indica que nadie volverá por ella y por tanto no tendría por qué tener nada de malo llevársela y aprovecharla. El sentido común diría que si no la tomas tú, la tomará otro. Pero por otro lado, encontrarte una cartera con dinero y con los datos de contacto de una persona o un celular que el dueño puede fácilmente rastrear y recuperar, pues el sentido común diría que es una mejor idea regresarlo que quedártelo. Si te encontraras una cartera llena de dinero pero sin remitente, pues el sentido común diría que el que lo encuentra se lo queda. Si miras que el sentido común es una guía más ajustada que los conceptos, creencias, códigos morales y valores que queremos llevar a universales, pero que en muchas ocasiones carecen de sentido común. En el sentido de autocastigo, como ya dije, la compensación suele funcionar muy bien, hacernos conscientes de que tenemos un patrón que nos lleva a buscar de manera constante el sufrimiento. Evidentemente trabajar eso es algo más de fondo y a partir de ahí poder ir modificando este patrón de sufrimiento, por tanto la culpa para generar este autocastigo. En un sentido espiritual, una forma de ir soltando la culpa y que también funciona para la parte de culpabilización es que no es, bueno, la culpabilización no es el tema de este episodio, pero es entender que cada individuo es creador de sus propias experiencias. Por tanto, yo puedo ser un canal para que el otro viva experiencias, pero no soy el causante. Por ejemplo, ante la infidelidad que hoy he tocado en varios ejemplos, entender que tal vez y bajo mis términos la conducta es incorrecta, pero si la otra persona sufre no es por mi causa o por mi acto, sino por su incapacidad para alejarse de alguien como yo o por su ineficacia en poder gestionar sus emociones. Un adulto con pensamientos ajustados y funcionales seguramente sentiría cosas como tristeza y decepción, pero no llegaría al sufrimiento porque antes de llegar a esa parte seguramente buscaría su bienestar. Así que su sufrimiento en realidad es autogenerado, y haber coincidido y permanecido con un individuo como yo, cuyas conductas y valores no se ajustan a los suyos, es enteramente su responsabilidad. Bajo estos términos, puedo soltar y renunciar a sentir culpa y poderme concentrar en aquello que elijo trabajar y sanar en mí a través de esta experiencia. La última cosa que considerar en este trabajo de la culpa es que la culpa en realidad es una emoción codificada, es decir, no pertenece a las emociones básicas, y la culpa suele componerse de dos elementos, ya sea tristeza e ira o tristeza y temor. Al trabajar estas emociones raíz es más probable que la persona pueda descodificar la culpa y poderla resolver con mayor eficacia. A veces cuando la gente se da cuenta que ya no eres víctima de la culpa, es decir,
Recuerda que no podemos dejar de sentirla, pero sí podemos gestionarla para que se vaya pronto y no se convierta en culpabilidad. A eso me refiero, que ya no eres víctima de la culpa. Tiende a pensar que vas por mal camino, porque para la gente la culpa en general es un mecanismo para mantener a otros en el lugar correcto y conveniente para ellos, para los demás o para la sociedad. Alguien que no se deja llevar por la culpa pareciera que es una amenaza para el bienestar colectivo, y por eso te juzgan con la intención de que no dejes de sentir culpa y permanezcas funcional para sus intereses y bienestar. Un individuo sano y realmente trabajado desde la conciencia es capaz de usar la culpa como una brújula para ir revisando qué necesita trabajar, modificar, empezar a creer o dejar de creer. La utiliza como un instrumento de desarrollo y no como un elemento de sufrimiento o de autorregulación, porque como te dije en el episodio pasado, un individuo de verdadera conciencia es aquel que aprende a vivir y desarrollarse conscientemente consciente. Como verás, el tema de la culpa, como todo lo que tiene que ver con la psicología humana, es un tema complejo. Es importante entender todos sus mecanismos y formas para poder trabajar con ella y poderla llevar al terreno de lo funcional. Es común que muchos profesionales no tengan la preparación o comprensión adecuada y piensen que estas emociones deben suprimirse y no saben que en realidad lo que se debe buscar es encauzarlas, como dije, llevarlas a lo funcional. Deseo que este episodio te haya abierto panoramas para poder expandir cómo poder trabajar la culpa en tu propio proceso, pero también que hayas tenido ideas para poder llevar un abordaje realmente profundo con tus clientes y le sumes a poder sanar la tendencia a crear sentimientos de culpabilidad. Cuéntame cómo suma esto a tu proceso o a tu práctica profesional. Me gustaría nuevamente agradecer a Karina Bauzán hasta Estados Unidos, en el estado de la Florida, por esta petición que representó todo un reto para poder llevar a esta profundidad. Déjame saber si deseas que siga adelante con este proyecto y apóyame siguiendo el canal, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, para que te avise cuando suba nuevo episodio o material extra. Y si te gustó y lo encontraste útil, compártelo con tus conocidos y me ayudarás un montón a empezar a crecer este nuevo proyecto, al igual que si tienes alguna idea de colaboración con el canal. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales, en YouTube, donde tengo más de 100 videos compartidos, y vas a encontrar todos los enlaces a todos estos medios en mi página web, que es enriquespejel.com. Para mí ha sido un placer hoy tomar este reto de este tema y conversar contigo sobre la complejidad que representa la culpa y seguir sumando a que te conviertas en un profesional más preparado que genera un estado de conciencia superior para sí mismo y para sus clientes. Una vez más, te agradezco tu tiempo, tu apoyo y tu energía en este episodio de Conversemos.